Estamos con Sofía Soledad Duarte Poblete, que es investigadora del Politécnico de Milán en materiales emergentes. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Sabés que Sofi estaba viniendo para acá y como vamos a hablar de materiales, estaba viendo una imagen que nos compartiste de un montón de gente alrededor de los años 50, una imagen en blanco y negro de una publicidad de la revista Life en Estados Unidos, tirando un montón de materiales plásticos descartables al aire. Y me gustaría preguntarte, ¿qué quiere decir esta imagen para vos? Para los oyentes, la imagen va a ser la imagen que va a estar dentro del podcast, como la imagen representativa del podcast, si la quieren ver. ¿Qué quiere decir esta imagen para vos? Bueno, es una imagen bastante conocida, como habíamos hablado en algún momento, de un momento un momento histórico en el que se descubrió un material que era útil porque en realidad vos podías usar y tirar, sin tener que lavar, sin tener que preocuparte por perder tiempo, o sea, un material que simplificaba muchísimas cosas. En ese momento, en alrededor del 50, no se pensaba tanto en el impacto que podía tener la extracción o el tirarlo. Entonces, el hecho de poder tener algo, utilizarlo y tirarlo era fantástico. No perdés tiempo para nada, te deshaces. No. Básicamente tratar de no lavar, como este ciclo Exacto. continuo que tengo en mi vida en donde estoy constantemente lavando y ensuciando y lavando y ensuciando, es como, ok, el plástico venía a salvarte la vida y dejar de lavar durante todos tus días. El artículo menciona también que hay una visión nueva de modernismo, que esta imagen representa la modernidad de esa época. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está relacionado con lavar los platos o hay algo más detrás del modernismo? En realidad creo que tiene que ver un poco con todo. O sea, el plástico, los polímeros en general cambiaron un montón de situaciones porque hicieron que muchas cosas puedan ser más higiénicas, hicieron que muchas cosas puedan ser lavables, no solo tirarlas. O sea, creo que por ahí esta imagen particular que nosotros decíamos, bueno, no tenés que lavar, creo que también tiene que ver con el no tenés que perder tiempo, podés usar tu tiempo en otras cosas. Entonces era como, en realidad vino a salvar un montón de cosas que la verdad, yo personalmente, que si bien me encantan los materiales emergentes y banco un montón el mundo biomaterial, creo que este material, todos los polímeros en general, es un material maleable, es un material que se puede transformar en un montón de cosas. Y eso que yo creo que trajo como modernismo fue eso, o sea, la facilidad de poder proyectar también a modo, o sea, hablando un poco desde el lado del diseño, poder proyectar un montón de cosas que quizás no lo podías hacer con la madera, no lo podías hacer con el metal, no lo podías hacer con el vidrio, con la cerámica. Entonces, el polímero en general dio una apertura de formas, hasta colores, hasta texturas. Me voy a poner un poco el sombrero de la que defiende los plásticos y agrego también a este discurso que cuando se descubrió el plástico, por ejemplo, también se pudieron reemplazar las bolas de billar que eran de marfil, que se extraían de los elefantes, de ecosistemas muy particulares que había que ingresar a ellos, una actividad muy invasiva. Se pudieron reemplazar las bolas de billar por plástico, por bolas de plástico. Entonces, en aquel momento se vio como una cosa muy innovadora, como hasta sustentable se podría decir hoy, porque no había que ir a los ecosistemas a retirar la materia prima para poder transformarla y para que algunos puedan jugar al billar, sino que a partir de ese momento se pudieron fabricar un montón de bolas de billar disponibles para también popularizar el billar. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? O sea, hubo una transición de materiales orgánicos, de fuente orgánica, digamos de marfil, madera, de origen orgánico, hacia, hacia materiales, productos de materiales de origen plástico. En esa transición se vio todo un proceso de modernismo como estábamos hablando. Ahora que estamos inmersos en el plástico, ¿qué te parece que es el contexto actual en el que estamos viviendo? ¿Cómo cambió esta imagen, la vida en ese momento y cómo nos cambia ahora? ¿Por qué nos pone incómodo esta imagen? Para mí hay que frenar la demonización de los polímeros porque en realidad son materiales que, por ejemplo, si hubiésemos vivido el COVID sin los polímeros, quizás hubiese muerto muchísima más gente porque hay muchísimos elementos que son descartables porque vale la pena que sean descartables, o sanitarios que vale la pena que sean descartables, o plásticos porque son también antibacteria, etc. Entonces, por un lado, dejamos claro que no hay que demonizar a los polímeros. Porque básicamente lo que
a mí me encanta porque yo seguramente demonizo los polímeros. Porque yo miro todos los días cómo se llena el tacho de basura de plásticos en casa y digo, wow, no puedo creer el consumo que tenemos. Ay, no me pasa lo mismo. Terrible. Pero me doy cuenta, hablando con ustedes, es que la parte, es verdad, el higiene que te permite los polímeros, la maleabilidad, o sea, poder producir, permitirte imaginarte más productos gracias a su posibilidad de malearse. Y después también la masividad, o sea, cómo el polímero permitió también una industria masiva de diferentes cosas. Y por ahí son cosas que yo no lo sabía y ahora me lo traes a darme cuenta y decir, ok, es verdad, hay pros en esto. La demonización del polímero es como fácil porque hoy la vemos las islas en el medio del océano de polímeros y decimos, che, ¿qué onda con todo este polímero? ¿Dónde fue a terminar, no? Pero en realidad no tiene que ver, o sea, es un poco un balancear el de dónde viene ese problema. Y tiene que ver con que nos acostumbramos a utilizarlo mal, en lugares donde no tenían que ser usados. Y tiene que ver con también una falta de temporalidad, de razonamiento sobre la temporalidad de los materiales. Que por eso a mí me gusta tanto estudiar el diseño de materiales, o sea, lo que para mí hoy significa un poco ese área dentro del diseño de producto, dentro del diseño industrial, como el diseño de material. Y es como empezar a sacar afuera todas esas cuestiones que nos van a hacer más conscientes de lo que significan las materialidades. Entonces, la temporalidad de los materiales nunca fue muy bien pensada por el diseñador. Entonces, diseñamos una bolsita para tener un queso que lo comemos en 5 minutos en un material que va a durar años y años. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir que un material tiene que ser durable, ¿no? Entonces puede durarnos un montón de tiempo. Pero si lo usamos en un cepillo de dientes que tiene que durar 3 meses, capaz que no es el mejor material para utilizar. Pero si tenemos que utilizar un material que sea higiénico, capaz que sí va a ser un material para utilizar. Entonces, en realidad hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero creo que algo que nunca se habló mucho fue de la temporalidad. O sea, se habló mucho de la durabilidad que necesitan algunos materiales, pero no como del tiempo que realmente ese material tiene que ser útil. ¿Está relacionada la temporalidad del material con el ciclo de vida del material? Tendría que estar relacionada. O sea, tendrías que poder pensar, bueno, si voy a, por ejemplo, no sé, hay un ejemplo que siempre es muy común por las bolsas, por ejemplo, las bolsas biodegradables que son para el húmedo, que vos a veces apenas metés la yerba del mate, se te hace un agujero en la bolsa, y vos decís, bueno, al final no me sirve para nada porque no dura. Pero en realidad está bueno como el decir, bueno, capaz que esta yerba de mate no la tengo que tener 5 días ahí adentro, capaz que es más fácil tener un compost, no sé, o sea, como que hay cosas que también te van invitando a tener otros razonamientos. También ponele, no sé, cáscara de banana, de mandarina y después poner la yerba. Claro, ¿entendés? Como, o pensar de modo diferente para como mantener que... Y de todas maneras está bueno porque el material te va... O sea, realmente si vos usas bien las bolsas y sabes cómo es tu tacho de basura y lo calculás, te va a alcanzar para que vos pongas las cosas necesarias por 3 días, lo lleves hasta el tacho de abajo y después ya está. Al final tiene que ver un poco con el que perdimos un poco la idea de relacionar, o sea, en general, el hecho de innovar y de tener un montón de materiales hizo que nosotros perdamos un poco la relación con las cosas materiales y que quizás nos interese menos realmente saber de qué está hecho, de qué realmente qué es ese material, o capaz que decís, bueno, no sé, ni lo entiendo, porque puede ser una cantidad tremenda de materiales, no es como, no hay 5 materiales y entiendo que hay 5 materiales y puedo elegir, sino que tenés un montón de polímeros diferentes, entonces... Sí, el problema es que tenemos que tener una relación muy estrecha con los materiales para poder usarlos correctamente. Es como, ¿de dónde sacamos esa información? ¿Cómo...? Para mí en ese sentido también viene mucho de la experiencia, es de lo que hablábamos, o sea, cuando vos entrar en relación significa entrar en contacto. Cuando vos entras en contacto con lo que sea, estás entrando en relación y estás aprendiendo de vos como persona y también de ese material o eso con lo que entras en contacto, ya sea una persona o algo que sea más allá de una persona, también una bolsa de plástico. Esto que decía Sofi, si vos le pones una yerba caliente, mojada, a una bolsa de plástico, en un momento te vas a dar cuenta que esa bolsa no te va a servir. Ahí entraste en relación, ahí estás conociendo el material también. Y después lo podés ir conociendo ese material. A mí me gusta, cuando estábamos hablando ahora, lo pensé un poco con lo que decía Palo del impacto, Paloma, cuando hablaba del impacto bidireccional de las empresas. Y también lo veo como una percepción de entrar en relación. ¿Por qué? Porque el impacto bidireccional es dar cuenta que yo impacto eso con lo que estoy entrando en relación y eso impacta a mi persona de alguna forma también, en cómo lo uso. Entonces, por ahí, si es un bioplástico, a los 3 días lo voy a ir a tirar, pero por ahí, si no es un bioplástico que dura más, que bla, bla, bla,
me va a durar 2 semanas ahí. Entonces, esas son las relaciones, creo, decime No, vos. no, perfecto. Me pareció que estaba buenísimo lo que estaba diciendo y también cómo te das cuenta que lo tenías que... ¿De dónde sacamos esa información? Creo que la información se da de la experiencia. O sea, obvio que puedes agarrar, dar vuelta a la bolsa y ver qué numerito dice o qué indicación, código, porque la mayoría de los materiales poliméricos hoy en día tienen una indicación de qué tipo de plásticos son. Porque tienen que tener, o sea, por ley, muchos plásticos indican con un pequeño número qué números son, si se pueden reciclar, si no se pueden reciclar. O sea, esta información casi por ley tiene que venir en muchos productos. Vienen abajo, por ejemplo, no sé, te comprabas un yogur, abajo va a tener el símbolo, por ejemplo, si se puede reciclar, sobre todo con los termoplásticos, si se puede reciclar y dice el número 1, quiere decir que es polipropileno. Si es el número 2, quiere decir que es, no sé, TPU, ¿entendés? Como que cada material tiene su tipo. Si nosotros quisiéramos, la información está, muchas veces. Muchas veces no, pero hay muchas veces que esa información está. Pero la segunda para mí es como más allá de la información que te pueda dar alguien o que vos digas, bueno, a mí nadie me avisó, es que vos también puedes experimentar. Ahí es donde evidentemente en algún momento nos desconectamos. ¿Por qué no lo sabemos más? Por ejemplo, me pasa mucho que me confundo terriblemente con los materiales compuestos, cuando tengo que tirarlos. Materiales compuestos sería tipo una bolsa que tiene tipo cartoncito, pero después está el plástico en la mitad para hacerte ver el producto. Exacto, cuando un material tiene más de un material puro dentro, por ejemplo el Tetra Pak, que tiene aluminio, cartón, papel, todo prensado, o yendo al extremo máximo, no sé, los esquíes, que son de fibra y resina y metales, ¿no? Entonces cuando tengo que descartar un material compuesto, como que digo, chau, ¿dónde lo tiro? ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Y ahí me siento absolutamente desconectada con el material. ¿Cómo hago para revertir eso yo como individuo y nosotros como sociedad? ¿Hay algún proceso, mecanismo para poder revertirlo? Como mecanismo realmente no creo que tenga una respuesta como decir, bueno, ahora todos tengan esta atención y se van a dar cuenta cuál es el material, porque en realidad el problema está como un paso anterior, ¿no? O sea, todos estos materiales que se crearon, que muchas veces no tienen codificación, que muchas veces son materiales difícilmente de separar o de reciclar. Por ejemplo, si nos imaginamos como lo que decía Loli, la bolsa de pasta que te viene con el agujerito de plástico, vos de repente queriendo lo podés separar. O sea, a veces, bueno, por ahí ese pedacito de plástico no se va a poder reciclar, pero el resto del papel sí, de la carta sí. Hoy en día, por ejemplo, hay procesos para reciclar incluso los esquís. Justo el otro día lo veía en el Museo de Diseño, que habían hecho un proceso para poder reciclar este material. No se sabe si realmente el proceso de reciclaje tenga un impacto más grande que tirar los esquís al patio. O sea, esto es como la parte complicada. Pero yo lo que creo es que más allá de lo que ya hayamos creado de desastre a partir de las materialidades que hayamos creado, es como intentar frenarlo. O sea, de ahora en más, por eso también vuelvo siempre a mi comfort zone, que es como el diseño de materiales, el área donde yo estoy estudiando y como que estoy intentando entender qué significa para una persona que está estudiando eso. Es como, bueno, o sea, si ya me di cuenta de todos los problemas que hicimos hasta ahora, realmente, ¿cuánto necesario es que cree el material 1985 número? O sea, ¿tiene sentido? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué va a reemplazar? ¿Cuál va a ser su composición? ¿Dónde va a terminar ese material al fin del ciclo de vida? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál es la temporalidad? ¿Cuál es la durabilidad? Entonces, como todas esas preguntas que alguien se tiene que hacer para realmente que ese material tenga sentido. Lo que por ahí no se hicieron cuando crearon el esquí. Buenísimo, este material tiene que ser funcional y tiene que durar un montón y tiene que aguantar caídas, golpes. Bueno, perfecto, me parece perfecto. ¿Cómo va a terminar el ciclo de vida de ese material? Entonces esa pregunta que alguien nunca se preguntó es el problema que hoy estamos como acarreando hace un montón. Es el error que también se plantea desde el plástico, esta idea de la temporalidad que vos decís, que por ahí agarramos una cuchara de plástico y en verdad esa cuchara si la limpiábamos, por ahí la podíamos volver a usar un montón de veces. Claro, sí, también. O sea, creo que es como... También tiene que ver, o sea, me estuvo buena la pregunta porque como que también pensás desde el lado del usuario. O sea, yo lo planteo mucho desde el lado del diseñador, porque bueno, soy diseñadora y como que me ocupo también de la parte de educación, entonces como qué enseñar, qué decir. Pero hay un momento histórico, que es casi los últimos 20 años, en que se le echó mucha culpa al consumidor, ¿no? Bueno, pero si los consumidores no se ocupan, si no aprenden, si no quieren aprender, los consumidores van a consumir lo que nosotros produzcamos.
Entonces el primer eslabón para mí es aquel que va a producir, o sea, los productores, los que hacen la manufactura del objeto, los que diseñan, los que ponen, decir, bueno, vamos a elegir este material. Después vamos a también involucrar, porque es un sistema, vamos a involucrar a los stakeholders, aquellos que van a comprar y van a consumir. Pero ellos van a consumir lo que yo les vaya a dar. Entonces el problema tiene que frenarse un poco. Esto es como una cosa que surgió mucho en el último tiempo, bueno, como ahora hay que concientizar. Buenísimo concientizar, pero vos concientizá al que está diseñando, al que está creando, al que está vendiendo eso y ver si realmente tiene sentido, ¿no? Obviamente, si concientizamos y decimos, che, esto es de un monomaterial, o sea, un material único, un polímero termoplástico que se puede reciclar un montón de veces, o un aluminio, buenísimo. Entonces ahora sí te voy a comunicar desde el diseño la mejor manera para que vos después puedas reciclar ese material. Pero como pasar la culpa al siguiente no está tan bueno. Y una pregunta, ¿qué me pasa cuando tengo la posibilidad de comprar un producto hecho de bioplástico, pero yo sé que en mi municipio, en mi ciudad o en la organización social donde viva, no se procesan los bioplásticos? Lo que pasa es que yo me siento muy desmotivada como consumidora a comprar un bioplástico si sé que en mi región, por ejemplo, Buenos Aires, no hay una metodología de compostaje municipal. Exacto. Entonces, digo, bueno, qué sé yo, no sé, sí, existe, buenísimo. Tal vez lo compro y es en vano porque no se va a utilizar como tal. Y tal vez por ahí elijo ni comprarlo y compro un polímero. No, que, o sea, obviamente, o sea, está buena también la pregunta, pero también creo que tiene que ver con otro tema que me encanta, que es como la localidad, ¿no? O sea, pensar en realmente qué es lo que está pasando local en un lugar. Lo hablamos varias veces, el tema de la cucharita de me tomo un helado, me dice compostable en una letra gigante en toda la cucharita, pero salgo del local y no es que haya un compost, no es que haya un tacho para el diferenciato que te diga, bueno, acá tíralo compostable. Incluso, por ejemplo, acá sucede mucho en Italia, en Milán, que hay muchas de esas cucharitas, pero no hay todavía en todas las zonas cómo colectarlos, cómo tirarlos. O sea, un gran problema, y esto es como tipo un dato de color, un gran problema es el espesor de los materiales biodegradables. Que quiere decir que por ahí cuando después los tiran en los compost industriales, si no tiene un espesor menos de, no sé, 7 milímetros, no se degrada en los 7 días que funciona el compost. Y entonces esa cucharita que tiene 8 milímetros está generando un disturbo en ese compost. Y ese compost termina siendo irreutilizable. Entonces como que hay muchas zonas grises todavía que tienen que aprender toda la cadena productiva, toda la cadena de diseño. Entonces digo, bueno, ¿me sirve realmente usar un biomaterial en la cucharita que no la puedo hacer medir menos de 7 porque si no se rompe? ¿Entendés? Como que son demasiados niveles de complejidad. En este contexto también me gustaría sacar el tema de cómo es el proceso de selección de un material a la hora de diseñar. O sea, la selección de materiales se creó por Michael Ashby. Él creó estas como especies de tablas y diferentes modalidades de, no sé si alguien se lo puede imaginar mientras, es como, hay muchos mapas, son como una especie de mapas, y uno es, por ejemplo, si vos querés que el material sea más duradero, del más al menos, ¿cuáles son los más duraderos? Del más al menos económico, del más al menos pesado, del más al menos liviano. O sea, así tenés como muchos mapas. Este es el proceso, o sea, yo no sé bien a qué te referías vos, pero el proceso de selección de materiales es algo que creó Michael Ashby hace bastantes años ya, no sé si habrá sido antes del 2000, que creó estos mapas. Entonces vos podés como elegir el mejor material dependiendo de una característica. Yo voy a mirar esa tabla porque quiero el material más liviano y veo en esa tabla a hoy entre cerámicas, plásticos, son los materiales como más tradicionales. O sea, no hay biopolímeros. No sé si ahora en algún momento se habrán nuevas tablas con estos materiales. Entonces el proceso de selección de materiales es un proceso bastante engineering driven. O sea, data. No hay ningún tipo de visión acerca del ciclo de vida entero. Y Ashby también, con otras personas más adelante, con el tiempo empezaron a crear. Bueno, entonces por ahí también hay que tener la perspectiva del costo. Entonces pusieron en esos mapas el costo y también agregaron como, no estoy segura, como ciclo de vida, porque en realidad el ciclo de vida depende del producto, del objeto. O sea, es como que vos podés decir, sí, el vidrio dura
100.000 años, sí, si no se te rompe. No sé, es como que depende para qué lo vas a usar, qué espesores va a tener. O sea, obviamente todo tiene muchas características. Pero en general, lo que hacen estos mapas es como ubicarte, hacer una comparación entre ellos. Y por lo general, en la selección de materiales hay muchos programas que, o sea, estas tablas, o sea, toda la información de materiales se metió en softwares y estos softwares te ayudan, que tenés diferentes, por ejemplo, Cima Pro, Gevi. Vos podés tener este software, hay algunos que son open access, hay otros que se pagan. Entonces vos podés poner, bueno, las características que necesitas. O sea, vos podés ingresar el dato que es como 20, que soporte 20 kilos. Entonces como que te tiran los materiales que soporta 20 kilos, pero que sea de tales características. Vos vas poniendo y te va tirando. Este es el proceso de selección de materiales más llamado selección de materiales. Una cosa que por ahí es diferente en el área que yo estudio, que es el diseño de materiales y que tiene otro proceso de elección de materiales más que selección, sino como elijo el material y por qué lo elijo, tiene como una perspectiva un poco más amplia. ¿Qué diferencia habría entre selección y O sea, elección? en inglés es por ahí más fácil como decirlo, pero la selección es como un proceso, o sea, yo te lo explico como yo lo entiendo. La selección es como un proceso que parte de datos y te lleva a elegir, a escoger, a tener en vista los mejores materiales para los que vos le propusiste. En cambio, la elección es como propia, ¿no? Como yo, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿Por qué voy a elegir que el material tenga ciertas características? Y entonces lo que tiene de positivo es que también puedes pensar en aquellas características que son más expresivos sensoriales de los materiales. Para mí uno es aquel que tiene que ver con la parte más de datos, o sea, cómo los datos casi científicamente te guían a elegir un material porque te están diciendo que esos datos son los mejores para tu producto y cómo vos podés elegir. Y que esto es lo que tiene de hermoso la humanidad. O sea, somos seres pensantes, podemos ver, podemos entender, o sea, más allá de lo que nos pueda decir la inteligencia artificial que nos seleccione el mejor material, nosotros podemos pensar, ok, ¿cómo este material se va a relacionar con la gente? ¿Cuánto realmente lo va a utilizar? Si yo puse un biomaterial, pero la gente no se da cuenta y lo tira en el otro lado, bueno, ¿vale la pena hacer este esfuerzo ahora? Entonces, como que para mí es esto, nutrir, o sea, la elección, lo que yo llamo ahora elección, simplemente para darle otra palabra y poder entenderla, es como que esa elección es como el yo lo elijo porque tengo un razonamiento que me da el decir, lo estoy eligiendo, ya entiendo que si le pongo vidrio por ahí va a durar menos porque si se cae se rompe, pero yo quiero que este material traspase este mensaje. Entonces es como una elección, no me importa tanto en base al dato que sí, si se me cae la madera va a durar más porque la madera no se va a romper, pero si se me cae el vidrio se va a romper. Pero yo necesito que eso traspase otro mensaje. Ok, ¿cómo por ahí podrías definir, ya sea en un principio la sustentabilidad y después como un ejemplo donde el diseño puede aportar una forma diferente de accionar dentro de lo que es la cadena productiva? Primero que nada, que como que creo que es esta la parte también interesante de estudiar el material en clave de sustentabilidad, como en clave de decir, bueno, que tenga mejor impacto ambiental o que considere las economías locales o considere como culturalmente otras cuestiones. Y creo que cómo el diseñador o cómo se pueden considerar más estas cosas o algunos ejemplos que por ahí puedo decir, siento que son aquellos que tienen que realmente razonan hasta el fondo de por qué tiene que ser de ese material. Que es un poco a lo que intento estudiar, lo que intento saber, bueno, cómo realmente estudias hasta el fondo qué significa ese material. Una de las cuestiones es lo que decía al inicio, como la temporalidad, cuánto realmente querés que dure ese material. Yo creo que si nosotros hoy en día diseñamos, desde el diseño se propone un producto que tiene que ser muy duradero y entonces va a ser de un material plástico, polímero, está perfecto, porque le vamos a dar una durabilidad eterna. O sea, el plástico dura muchísimo, muchísimo tiempo en el ambiente. Entonces, como que quizás si queremos algo que es para el externo, que tiene que durarme un montón de años, que no lo voy a tener que cambiar, que la producción va a ser una vez y después capaz que no la tengo que volver a repetir por 20 años, 30 años, no sé. Por decirte algunos tipos de techos. No sé, en Argentina hay un montón, acá no lo sé, pero en Argentina hay un montón de techos de plástico que fueron hechos de plástico. Y digo, bueno, capaz que tener ese techo que te va a durar un montón de tiempo y que va a ser de plástico, está perfecto porque es una solución económica, entonces vos estás mirando también al pueblo, a la gente que lo está utilizando, cómo lo está utilizando, si lo voy a tener que cambiar o no cambiar, o si me va a durar o no durar. Entonces como que
empezar a pensar más a modo, como habíamos hablado en un momento, sistémico de todos esos links que va a tener el material. Entonces creo que la temporalidad no está sola, sino también como con todo el sistema que conlleva ese material. Segundo, entender por ahí mucho los recursos. ¿De dónde vienen esos recursos? Bueno, buenísimo, vamos a hacerlo de plástico. ¿Pero dónde viene este plástico que lo estamos produciendo? No sé, ¿es nuestro país productor de plásticos? ¿Es nuestro entorno productor de plástico? ¿Lo estamos trayendo a otro lugar? Entonces como que ahí entran otras variables, ¿no? Los transportes, de dónde viene, a dónde va a terminar. ¿Tenemos sistema de reciclaje al final del ciclo de vida de ese plástico? Entonces, bueno, como estas son como algunas de las preguntas básicas que tiene el diseño para la sustentabilidad, son como preguntas que te hacen entender por qué un producto tiene que tener ciertas características, pero también como yo las pongo en la parte antes del producto, o sea, pensarlo desde el material. O sea, cuando empezás un producto, por lo general el diseñador empieza con un concepto, genera un producto, después piensa qué material le voy a poner. Bueno, piensa antes en qué material. ¿Por qué crees que crear algo de ese material? Entonces empezá a pensar más atrás todavía, ¿de dónde vienen esos recursos? ¿Quién extrae esos recursos? ¿Están en tu país? ¿Están en tu región? ¿Están en tu ciudad? ¿Tenés cadenas de reciclaje de eso? ¿Dónde termina ese material? ¿O le podemos dar una segunda vida? O sea, este material lo utilizamos una vez para hacer los techos, ahora estoy diciendo porque me vino la idea del techo, pero lo usamos este material para hacer esto y la segunda vez, ¿qué va a hacer? Sí, a mí me hace acordar un poco lo que estás diciendo a mi persona enfrente de un pedazo de madera y decir, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, como esta idea de que por ahí, como ya empezar por el material y decir, bueno, a ver cómo lo uso, o sea, lo puedo poner acá, lo uso para esto, ¿cuál va a ser la mejor función? Me hace pensar un poco a eso también, esto que estás planteando. Siempre termina siendo una mesa para mí, tipo un pedazo de tronco de árbol que me encuentro en la calle y es la mesita de luz, fue la mesita de luz muchos años. Un bowl. Claro, También hay si lo muchos- querés si, trabajar. si tenés un torno, buenísimo. Bueno, por eso es gracioso, pero tiene que ver con la creatividad. Y entonces, ¿por qué lo relaciono tanto a una tipología como profesional, al diseñador? Porque se basa por la creatividad. Entonces, como la materialidad, la creatividad, entonces te ayuda al final a terminar de cambiar como las formas, a darle forma a un material y como darle más que nada un sentido. Entonces, nada, simplemente para cerrar esa idea que vos decías, como hay muchos productos que están muy bien pensados y que tienen la material muy bien planteada y que no tienen que ser materiales emergentes o materiales, entre muchas comillas, sustentables, que para mí no existe esa definición, pero tiene que ver con cómo se utiliza. Cómo se utiliza, cómo va a ser el fin del ciclo de vida, cuánto tiempo se va a utilizar, quiénes lo van a utilizar, cómo lo van a utilizar. Y es eso lo que se relaciona realmente con la figura del diseñador. O sea, el diseñador está definido como con esas características, estudiar el usuario, estudiar el uso, el utilizo. También tiene una figura muy paternal de crear las necesidades, que esas creo que es un poco más que hay que rever. ¿En qué sentido? Y que el diseñador muchas veces fue el que lo puede hacer todo, el que puede decir lo que el otro está necesitando. ¿Tenés un ejemplo para darnos de por ahí en el último recorrido de estos últimos 2 años, algún tipo de ejemplo de algún diseñador o algo que se creó que digas como, wow, no puedo, como increíble cómo usaste este material o cómo desarrollaste esta materialidad? Bueno, me encanta. Me encanta la pregunta porque la verdad es que en mi investigación, y creo que la mayoría de los diseñadores lo hacen, es como buscar casos de estudio, ¿no? Buscar inspiraciones, buscar lo que te genere como tu valija de información. No sé, yo lo que fui creando en estos años fue un repertorio, lo que se llama un repertorio, de todos estos casos que iba encontrando que me parecían interesantes y me parecían que decían algo en común. O sea, les busqué lo que tenían en común. Y era que todos partían del material. Entonces es medio lo que yo estudio, es lo que se llama material driven, o sea, que el diseño que parte desde la materialidad. Entonces, no directamente como el material, como lo pensamos siempre después de diseñar, elegimos el material, la selección de material, te da el mejor material y lo usas, sino como ver qué materiales tienen muchas posibilidades como quizás menos impactantes y intentar empezar por ahí a ver qué puedo hacer con este material. O sea, yo qué era lo que quería diseñar, necesitamos mesas, bueno, ¿lo puedo hacer con este material? Un producto en particular que me parece como increíble y me encanta es un ataúd que está hecho de micelio. ¿Qué es micelio? Micelio es como si fuera la raíz del hongo
es lo que crece y se conecta, es muy fascinante, tiene que ver mucho con todo el mundo de los hongos. El micelio son todas esas ramitas que tienen abajo de los hongos que entre ellas se conectan y bueno, también generan, o sea, tienen toda una poética también muy hermosa porque entre todas ellas se conectan y tienen como una simbiosis ahí entre todos los diferentes hongos, depende de qué estás utilizando. Pero ¿qué sucede? Cuando estas ramitas, estas raíces se conectan, generan una trama. Y esa trama genera una unión. Entonces esa unión genera un material. O sea, toda esta trama genera un material. Y lo que se empezó a hacer con el micelio hace ya varios años, o sea, creo que las primeras experimentaciones habrán estado hace 10 años atrás, quizás antes, tipo en el 2008, habrán estado las primeras experimentaciones, de que hacer crecer estos hongos para que a través de su unión generen otro material. Entonces lo que se empezó a descubrir es que esta unión genera también que se le pueden meter cosas adentro y como las ramitas van a ir las raíces van a ir creciendo, van a amalgamar. Entonces no necesita una cola, no necesita algo que realmente lo tenga unido, sino que el micelio va a crecer tanto que va a hacer unir todas esas partículas que vos le pongas adentro. Hoy en día han creado desde paneles fonoabsorbentes, porque también tienen como ciertas capacidades, ciertas funcionalidades los materiales, hasta, por ejemplo, lo que les contaba, que es el ataúd. Han creado lámparas, han creado un montón de cosas en realidad con este material. ¿Puedo preguntar algo que Sí. por ahí mucha gente se lo está preguntando en este momento? Perfecto. Ese ataúd, el cuerpo que está adentro, ¿los hongos se lo comen? Sí. Ok, genial, gracias. No, me encanta. esa es la parte más interesante del ataúd. ¿Por qué elegí el ataúd? Porque te podría haber elegido tranquilamente los paneles fonoabsorbentes, o sea, los paneles para la pared o el piso, hay lámparas, como te decía, hay un montón de cosas. Pero el ataúd está para mí tan bien pensado, porque se pensaron todas las características del material, se pensó en el material, este material para qué me ayuda, este material ayuda a consumir. O sea, se come, el hongo continúa a crecer y se come, o incluso quizás el hongo, porque ¿qué pasa? No es que el hongo siempre está vivo. O sea, la mayoría de los productos hacen que el material se vuelva inerte. O sea, se termina secando el hongo y muere ese organismo. Pero también es una materia talmente rica que también otros hongos y otros organismos comen de eso que se genera. Entonces, este proyecto que es obviamente creo que de Netherlands, de Holanda, que tienen mucha innovación en esta tipología de materiales, crearon estos ataúdes que no solo generan una nueva materialidad y piensan en el ciclo de vida, que ese material no es más de madera y va a quedar allá abajo un montón de tiempo y encima va a tener un montón de aganches de metal. O sea, lo diseñaron de un modo de que crean también el modo en que gentilmente ese cuerpo desaparezca más rápido. Y se integre nuevamente a la Tierra. Exacto, y no solo, y esto yo lo sé porque leí el sitio web y estudié un poco el material, no sé realmente hasta qué realmente toda la verdad, o sea, no es que vendo ataúdes y trabajo para ellos, pero... Por ahora. Por ahora, hasta que escuchen esto. No, pero lo que estaba bueno de la narrativa que ellos cuentan es que al que se generen que se genere como más alimento para otras tipologías también de especies que puedan ir a comer y que entonces se coman también más rápido el cuerpo y todo, el micelio genera como una captura, no sé bien si como de las sustancias que nosotros largamos, porque nuestro cuerpo está lleno de sustancias igual contaminadas, que igual terminan en la tierra. Pero entonces este micelio hace algún proceso, o lo que crece a partir de este micelio que capaz ya estaba inerte, que esas sustancias sean menos contaminantes para la tierra. Entonces yo digo, tiene un pensamiento re profundo. Yo realmente no sé el 100% que esto sea real y 100% cómo funciona, pero digo, si esto puede ser real, si nosotros podemos encontrar y diseñar, qué sé yo, en colaboración con las plantas o utilizarlas, porque ya hoy en día la utilizamos, hoy utilizamos la madera, hoy utilizamos los animales, hoy utilizamos el cuero, utilizamos un montón los recursos naturales como ya sean plantas o sean animales. Entonces, utilizar también el reino, por ejemplo, de los hongos para poder entender, las bacterias, las algas. O sea, son todos un montón de cuestiones que yo le llamaría a estos materiales emergentes, con los que se pueden generar materiales emergentes, que van dando una puerta más, que por ahí un nivel más que el diseñador antes no tenía. O sea, o estaba oculto nada más. O sea, no llegamos hasta ahí. Y esto tiene que ver un poco como con el avance de la investigación y decir, bueno,
si este material tiene esa capacidad, o sea, esta materia por sí sola, el hongo, la raíz del hongo que ahora se está utilizando para material, después se descompone y puede ayudar a que se desintegre mejor un cuerpo, digo, todo este pensamiento tiene que ver con el diseño, o sea, tiene que ver con el diseñar un paso más. Y por suerte, hoy se está diseñando un paso más en el sentido de decir, bueno, diseñemos el ciclo de vida, diseñemos para la sustentabilidad. La sustentabilidad como palabra quiere decir el equilibrio. Sustentabilidad quiere decir equilibrio. Bueno, ahora está como surgiendo mucho la idea de diseñar para la regeneración, que es como un paso más. No solo diseñamos para mantener lo que tenemos a hoy, que de todas maneras lo que tenemos a hoy lo hicimos un montón pelota. Entonces, como diseñemos para poder regenerar ese sistema. No sé, si el utilizar micelio nos va a dar un montón de impresión, porque ya no estamos poniendo más a una persona en un ataúd de madera o no sé, el material que sea, o cremando. Se lo estamos poniendo ahí, porque va a tener un proceso. Y ese proceso después va a dar vida a, qué sé yo, a que crezcan otras plantas. Estamos teniendo una perspectiva regenerativa. Me gusta esto porque me haces pensar un poco cómo la sustentabilidad parecía que, o sea, con esto que me estás diciendo, algo mucho más fijo o como las cosas están dadas y son estáticas y en verdad, como lo que hablábamos antes, todo donde nosotras entramos en relación con algo sí o sí genera un dinamismo. No existe nada que sea estático. Exacto. Siempre se transforman las cosas y están en constante dinamismo. Entonces, como siento que es una perspectiva que da mucho más con la coherencia del cambio continuo. En función del dinamismo, quería preguntarte cuáles pensás que son los desafíos que hacen falta superar para poder implementar estos nuevos materiales emergentes tan disruptivos para nosotros en nuestra sociedad, para poder implementarlos. Bueno, o sea, límites hay un montón. Justo hoy estaba escribiendo unas cosas sobre eso y pensaba como, qué loco, ¿no? Porque avanzamos tanto, o sea, como humanidad, como sociedad, o sea, hemos avanzado tanto en el tiempo, en las innovaciones. O sea, hoy en día ya no nos parece más qué loco que el celular sea táctil. O sea, y nosotras crecimos con un celular que tenía botones separados y ahora es táctil y no tiene botones. O sea, no sé, es como ya no nos damos cuenta del avance de las cosas y sin embargo, cuando nacen estos mismos materiales que son biomateriales o materiales emergentes, porque también hay materiales que por ahí son compuestos, como decías hoy vos, ¿no? Capaz hay algunos materiales que... Biomaterial es una palabra también como muy amplia y no dice nada, es como, bueno, materiales biobasados que tienen que ver con una parte, o sea, el biomaterial tiene que ver con material biobasado, que quiere decir que un porcentaje del 10% al 100% puede ser bio. O sea, que puede ser un material que tenga 80% plástico y 20% pelo humano. Y es Eso bio. ya puede ser considerado como biomaterial. Por eso hay que ser muy cuidadoso con los biomateriales. Entonces, como, bueno, material biobasado con un 30% de descarte y un 70% de polímero tal, ¿no? Como que siento que el diseñador en esto tiene que tener mucho cuidado con lo que transmite, porque si no, nunca nadie va a entender. Si el material por ahí ya no es lo que nos imaginábamos, ya no es el plástico perfecto y brillante, ya no es la madera en la que ponía un cuerpo en un ataúd, ya nos parece, che, qué raro. O sea, yo voy a meter ese cuerpo en un coso de micelio, de hongos. O sea, pensá que estos son hongos, pensá que esto es bacteria, pensá que esto era basura y ahora lo retransformaron y hicieron un nuevo material. Entonces, para mí, lo que hay que hacer hay muchos límites que vamos a tener que superar, como toda la parte que tiene que ver con la relación de las personas y el material, y que por eso yo me imagino que el diseñador es tan importante en este proceso. Es el que va a diseñar la nueva conexión de materiales que quizás sean menos impactantes. Depende para qué se use, cuánto se use, y etcétera, lo que hablábamos al principio. Y si imaginamos los próximos 10 años, ¿cómo pensás que va a ser la transición hacia los nuevos materiales más sostenibles o nuevos materiales disruptivos, emergentes? ¿Cómo pensás que va a ser esta transición? ¿Por dónde va a empezar? Bueno, lo lindo de eso es que la transición para mí ya empezó. Por eso también cuando muchas veces en mi grupo de investigación en el que trabajo nosotros hablamos de la transición y no tanto como de la sustentabilidad, porque, y esto es interesante con algo que comentó Loli antes, que decía, la sustentabilidad lo veo como algo estático, pero en realidad es algo dinámico. Bueno, hay un montón de teorías sobre esto y que en realidad la sustentabilidad es un target dinámico. O sea, ¿por qué? Porque la idea de sustentabilidad es de sostener el ecosistema social y cultural y económico y ambiental
de sostenerlo. O sea, la sustentabilidad significa como, bueno, sostengamos esto en el que hoy todos estamos viviendo bien. Preguntémonos si realmente queremos sostener donde estamos viviendo ahora o preguntémonos si realmente en realidad queremos sostener esto o queremos mejorar esa sustentabilidad. Entonces, en realidad la sustentabilidad es un target muy, muy, muy dinámico, que lo tenemos que ir replanteando. Está muy bueno lo que estás diciendo. Está muy, pero muy bueno. Anoten. Entonces, no, es un punto súper importante a entender. Estamos todo el tiempo repitiéndonos qué es la sustentabilidad y de repente como que nos olvidamos de sustentar qué. Claro, sustentar que hay menos de un X% de, no sé, gente que se muere de hambre. O sea, como, por eso es un tema muy complejo y es raro decir como, bueno, sustentabilidad todo. Lo que sí creo es que hay una transición hacia una intención de mejorar prácticas en un montón de cosas. Por eso nosotros hablamos como de la transición y por eso yo también cuando mi investigación se llama los materiales para el diseño de materiales para la transición, que es todavía más abstracto. El concepto de transición puede decir mucho y puede decir nada, pero la sustentabilidad agarró tanto eso. Sí, sustentabilidad, que en realidad como que no sabemos qué queremos sostener. Entonces, en cambio, para mí la transición que empezó es una transición como de mindset, es una transición como de actitudes, es una transición de aceptar cosas diferentes aunque no sean perfectas, como aceptar la imperfección, aceptar los defectos. Entonces, yo siento que desde la materialidad, la materialidad diversa, como pueden ser los materiales emergentes, nos podemos acercar un montón a esas imperfecciones, porque el material reciclado ya no es igual que el material recién inyectado virgen. Entonces, como intentar entender que hay como nuevas cuestiones que vamos a tener que ir aceptando, en el cual no va a ser un proceso de un día para el otro, en el cual tiene que haber una transición y que ya la habíamos empezado. O sea, hoy en día hay un poco más de conciencia y quizás en 20 años más estemos reacostumbrados a que toda la gente la metamos en un ataúd de micelio en vez de un ataúd de madera con metales. Entonces, bueno, empezó. Hay que ver cuánto dura. Al mismo tiempo, es algo que tenemos que pensarlo con mucho cuidado. Es como cuando te dicen, bueno, el lunes empiezo la dieta y dejé de comer todo y empecé a hacer dieta completamente. A los 5 días estoy comiendo todo de nuevo. Entonces, como no podemos cambiar de un día al otro, el sistema no va a cambiar de un día al otro y el sistema requiere tiempo y requiere mucho dinero, estamos en un sistema recontracapitalista, entonces como que tiene que ir cambiando de a poco. Bueno, hoy voy a dejar, no sé, las harinas. Bueno, el sistema va a empezar a dejar ciertas cosas atrás y en ese intercambio, en esa transición, algunas cuestiones van a ser más económicas. Hoy en día los materiales biobasados son muy costosos porque requieren mucha investigación y desarrollo. Entonces, hasta que esa investigación y desarrollo sea tan requerida que haya mucha demanda y que el mercado la requiere y que entonces mucha más gente va a invertir, el material va a empezar a bajar de precio. Pero antes tenemos que resolver un montón de problemas que son, bueno, ¿dónde van a terminar estos materiales? Si no, vamos a cometer el mismo error. Vamos a volver a cometer el mismo error. Entonces, una conversación que me quedó como muy linda que tuvimos antes de tener el podcast fue la de pensar en un sistema. Y en el diseño se habla mucho hoy en día de los sistemas, del sistema de diseño, como el sistema de todos los que se involucran, de toda la gente, de la sociedad y todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de materiales, hablamos de los sistemas materiales. O sea, ¿cuáles son esos sistemas que conectan el material con el recurso? ¿Cómo se conectan esos recursos con las industrias locales, con las personas que viven alrededor, con las personas que viven alrededor donde, no sé, esos árboles se van a sacar, donde esas algas se van a cultivar, donde esos micelios se van a consumir? Entonces, como empezar a pensar en todos esos actores, empezar a pensar en el final del ciclo de vida de todos los productos. Final del ciclo de vida sería, yo uso este vaso y no es, el final del ciclo de vida no sería cuando yo lo tiro, sino qué pasa con ese material hasta que se descompone. Exacto. Okay. O sea, el final del ciclo de vida es realmente, o diseñar el final del ciclo de vida. O sea, vos podés diseñar que tu final del ciclo de vida sea la reciclabilidad, ¿no? Que vos sabés que ese vidrio puede ser reciclado, el vidrio es buenísimo para reciclarse, lo podemos reciclar, genial. Pero también podés pensar en diseñar que el segundo uso de ese vaso, ¿no? Y que puede ser algo muy do yourself, que no sé, se te rompió la taza, te la hiciste un florero, no lo sé, le estás dando igual, le estás siguiendo como no estás tirando, no te estás comprando un florero nuevo, qué sé yo. O realmente proponer una segunda vida para ese material. Hoy en día existe como una estrategia de sustentabilidad en el diseño que se llama el sistema de cascada,
que entonces es como, bueno, como sabemos que hay ciertos materiales que pierden Maleabilidad. no, Propiedades. propiedades en general, como por ahí, después de la segunda vez que, no sé, lo machinaste, como si lo cortaste en pedacitos y lo volviste a fundir y lo volviste a procesar, pierde un montón de propiedades y se puede romper más fácil. Entonces, bueno, el segundo producto que voy a hacer con este material va a ser algo que yo ya sé que por ahí no se va a caer tanto, que va a necesitar menos estrés, que no va a ser una silla como era principalmente, sino que va a ser, no sé, un otro objeto. Entonces, como El marco de un cuadro. el marco de un cuadro, que bueno, difícilmente, a menos que se nos caiga el clavo, se nos va a caer todo el cuadro. Pero digo, como intentar pensar como en esa astucia, empezar a pensar, diseño esto, pero ya sabiendo dónde va a terminar. Cuento una anécdota como muy rápido. El otro día fui a una charla de una persona que trabajó muchísimos años en la industria de los automóviles, como Mercedes-Benz y autos increíbles y qué sé yo. Y él decía, bueno, ahora ustedes, porque éramos todos diseñadores, tienen que resolver este problema. ¿Qué creamos prácticamente nosotros? ¿No? Y nosotros... Gracias, Era, sí, claro, era entre me río, pero al mismo tiempo es absurdo. O sea, yo ya estaba en esa charla porque ya sabíamos que se hablaba de la sostenibilidad, de rediseño, etc. Y bueno, y él decía que habían hecho prácticamente este análisis de qué cosa pasaría. Habían hecho un auto, estaba ahí el auto nuevo, hecho de partes rotas de lavarropas. Entonces, y había hecho un concept car. Y era un desastre. Pero él decía, ¿por qué es un desastre? Porque nadie nunca pensó que las partes que no servían más de esto podían ser para aquello. Perdón, Sí. era un desastre, pero existía. No, era un concepto. Ok. Era un concepto. No existía. Él lo puso y era... Lo diseñó, Lo diseñó, sí, lo habrá diseñado encima con inteligencia artificial, no era ni siquiera un diseño, pero el punto era decir como, si quizás diseñáramos una cosa, sabiendo que al final del ciclo de vida nos va a servir para otra, el diseñador que está ahí intentando diseñar algo con materiales reciclados no va a hacer tanta fatiga, va a ser mucho más fácil, porque ya va a haber estado pensado anteriormente para una cosa sucesiva. Entonces, yo creo que un poco de eso tiene que ver con el pensamiento también sistémico, como el pensar, bueno, abrir, hacer un paso como un zoom out de la situación y entender cuál es, a dónde está, de dónde viene, a dónde va a terminar. Y eso es lo que me faltó por muchísimo tiempo al diseño. O sea, yo lo traspaso siempre a la parte material porque para mí es como la base de lo que están hechos todos los objetos que nos... O sea, hoy miramos todo lo que está alrededor nuestro va a ser algo material. Nuestro cuerpo es material, o sea, todo es material. Y nada, yo parto de los materiales, o sea, como para concluir un poco eso, es como parto de los materiales emergentes porque siento que hoy los materiales emergentes, y por qué me interesaron tanto, fue porque hoy nos dieron algo que antes no había. Estábamos de una costumbre a una cierta materialidad. Hay clasificaciones, taxonomías fijas de qué significan los metales, qué significan los vidrios, qué significa... Bueno, ¿qué significa este biocompósito que ahora tiene pelo de esto, pero también tiene este material biodegradable, pero dónde va a terminar? O sea, generan confusión, pero al mismo tiempo generan mucha intriga. Y desafíos también, ¿no? Muchos desafíos. Y bueno, nada, no creo realmente, o sea, como para hacer un statement, no creo realmente que estos materiales que yo le llamo materiales para transición sean los materiales sustentables del futuro. O sea, realmente definamos qué queremos sostener, definamos sobre qué queremos transicionar, o sea, de dónde a dónde. Hoy estos materiales nos trajeron un cambio, sí, seguramente. O sea, hay gente que está pensando como, antes de comprarte algo decís, pará, esto es biodegradable. No sé, lo pienso, ¿entendés? No sé, como que tenés la posibilidad, tenés la opción, tenés la curiosidad. Entonces, nos traen algo. Esperemos que eso que nos traen seamos lo suficientemente astutos para no cometer el mismo error que cometimos en el pasado. Y hacer la publicidad de platos y tenedores y cubiertos de plástico tirados por el aire. Pero biodegradables. Claro. Sería un error. Y que no sepamos bien cómo es el fin de vida de esos materiales. ¿Sí? Sería óptimo poder pasar de la transición que tuvimos de los materiales orgánicos a los materiales inorgánicos del plástico a mediados del siglo 50 más o menos, ahora a los nuevos materiales de transición emergentes, con un upgrade y entendiendo cómo va a ser el fin de vida, cómo lo vamos a diseñar, cómo vamos a elegir los materiales, cómo lo va a usar el usuario, cómo lo va a desechar, todo lo que fuimos aprendiendo hasta ahora, ¿no? Que es todo Exacto. lo que dijiste muy claramente, pero qué difícil. Sí, bueno, la verdad que ¿por qué también se llama transición? O sea, esto es como parte un poco teórica quizás, es que los procesos de transición son cambios
sistémicos muy grandes, en los que no solo va a tener que cambiar como, bueno, cambiamos un material por otro, sino que cambian los sistemas de esos. Y que cambien los sistemas significa que cambien desde los comportamientos de dónde lo voy a tirar hasta el sistema de reciclaje de esos materiales. Entonces hay que cambiar talmente tantas cosas que eso es lo que teóricamente se llaman las transiciones de sustentabilidad. Son transiciones que son muy, muy grandes y que implican actores sociales, actores económicos, que implican el ambiente, la cultura, porque cambia toda la cultura también. Entonces, por eso para mí es interesante la palabra transición, más allá de utilizarla como... O sea, transición puede ser interesante desde el momento, por ejemplo, elegir un material que ahora nos va a ayudar a pasar hasta que lleguemos a otra cosa, o un material y un comportamiento y un todo que va a tener que cambiar para que realmente lleguemos a otro punto. A mí me gusta porque me haces acordar, perdón, no sé si te interrumpe, me hace todo esto me hace acordar a un autor que he leído un par de veces, años atrás, que se llama Padurai y que tiene dos conceptos que se me resaltaron mucho durante la conversación, que uno es paisajes globales, que es el que habíamos hablado antes, que los materiales no vienen en un vacío. Esta idea de que como, bueno, yo tengo un material y parece como que todo alrededor se borra y se hace un fondo negro, y es como, no, banca, tiene un paisaje global. Entonces, este material está completamente relacionado con un sistema social, un sistema económico, con un sistema político, con diferentes tipos de sistemas, y esos son pocos, porque hay millones de sistemas, y además... Otra cosa que también traigo, que es también del mismo autor, es esta idea de la imaginación como práctica social. O sea, como siento que todo lo que estás diciendo de alguna forma llama a buscar imaginar y practicar la imaginación para que poder transformar todos estos sistemas y que la producción termina siendo algo que lleve a los objetivos donde queremos ir. Exacto. Súper interesante. Porque creo que tiene que ver con eso, o sea, con conectar el material a todo lo que lo rodea y desde las raíces, o sea, como desde darnos cuenta de dónde viene, no sé, tiene esto de lo que decías, lo del paisaje, tiene también como un aspecto muy grande social y cultural que muchas veces también se pierde por la globalización y porque nos acostumbramos a comprar cosas hechas, fabricadas, sin saber quién las hace. Obviamente hoy en día se habla mucho de esto como de volver un paso atrás, como volver más a lo hecho a mano, ¿no? Como a las artesanías y qué sé yo. Y realmente creo que sea muy complejo. Estamos muy acostumbrados a una globalización y a un furor de cosas y objetos y cosas materiales. Entonces como poder frenarse, no sé, como que lo que me gustaría que la gente se quede después de que escuche este podcast es como decir, bueno, prestar un poco más de atención a lo material. ¿Qué construye ese material en un paisaje? En el paisaje donde vos estás. No necesariamente tiene que ser la montaña perfecta en tu casa en la Patagonia. Puede ser un paisaje en una ciudad. ¿Qué rol cumple esa materialidad? ¿No? Como desde las cosas más banales, como desde el asfalto de la calle hasta, no sé, los pasamanos del colectivo. O sea, ¿qué rol cumple? ¿Por qué ese pasamano del colectivo es de plástico? Ah, sí, ok, tiene sentido, capaz. ¿Por qué ese material es así, no? Como empezar a volver, para mí una cosa que está bueno de como estudiar lo material es que muchas veces como que a mí me fascinan las simples cosas materiales, pero porque entiendo por qué está hecho. Y cuando digo como, qué bueno que esa persona lo pensó así, me da una satisfacción. Y hay otras veces que digo, qué cagada. Claro. tipo la típica cuando abrís algo, no sé. Me imagino tipo una ricota mini, la abriste, la tiraste y decís, y ahora todo este plástico que venía en esta caja de cartón y ahora todo este material, ¿no? Como, no sé, como empezar a redimensionar. Obviamente quizás mis comentarios son mucho más para diseñadores, porque lo veo desde el punto de vista como, che, dale, ponete las pilas, sos responsable. En ese sentido yo te digo, en primer lugar, gracias, porque por ahí vos lo pensás más como diseñadora, pero para mí lo que estás diciendo y todo lo que decís representa un montón también de mi recorrido como antropóloga, pero también como estudiosa del ser humano, y ver cómo existen personas como vos y el grupo de investigación donde estás, y ver la pasión, la esperanza, el real
la real construcción de conocimiento con mucho corazón, digo, qué bueno, esto me da esperanza a mí. Porque digo, si dentro de la misma academia ya se está generando una constitución de conocimiento que conlleva todo este tipo de cosmovisión, digo, ok, acá ya se está generando la transición. Porque antes esto no estaba. Hace 20 años no existía. Así que ante todo, gracias por darte la posibilidad vos misma, el esfuerzo, los desafíos que te estás poniendo en tu vida para poder generar y dar y aportar una pizca más de información y de ideas y hasta filosofía dentro de este mundo. Bueno, gracias. Gracias, Sofi, por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, me quedan 1000 cosas en el tintero que se pueden seguir hablando por siempre, pero bueno, ya habrán otros momentos. Ya haremos doble clic en otros conceptos.